En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana. Contacto espiritual. ¿Qué pasó ahí? En este programa, No, un se sacerdote, rebobinó el texto. ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. El modelo de oración que San Ignacio nos ha recomendado de examinar, hacer exámenes, examinar, reflexionar, pensar sobre algo en concreto, algo en particular. En este caso nosotros estamos examinando nuestras potencias internas, nuestros sentidos internos, que son el entendimiento, la voluntad, la memoria. A lo mejor tocaremos algo de los sentidos, los apetitos sensitivos, pero ayer estuvimos hablando sobre eso, ¿no? Sobre los vicios del entendimiento y miramos, examinamos precisamente en la forma en que nosotros utilizamos esta facultad o estas facultades, pero en concreto esta facultad del entendimiento, para mirar en qué faltas nosotros caemos para mejorarla, para orientarla, para disciplinarla. Porque muchas veces el problema que tenemos es que no las tenemos disciplinadas, no las tenemos educadas. Y ya sabemos que nuestros apetitos, nuestras potencias están, no las podemos dejar sueltas porque están desordenadas como consecuencia del pecado original. Y ayer, en el último programa, estuvimos hablando sobre estos vicios en que caemos con la inteligencia, y nos habíamos quedado en este vicio de la curiosidad. O sea, la curiosidad es algo bueno para poder aprender, pero cuando está desorientada, o sea, cuando está desordenada, no está debidamente educada y disciplinada, entonces se convierte en una fuente de pecados, una fuente nos trae muchas cosas que después nos van a hacer daño. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que ya sabemos que el entendimiento siempre es curioso, quiere saber. Y entonces cuando nosotros deseamos saber cosas que no convienen, cosas malas para nuestra propia alma, o que incluso exceden nuestra capacidad, porque no tenemos la preparación, porque no tenemos el trasfondo, la base para poderla entender, o también utilizando malos medios para poder saber eso que quiero saber, ¿no? ¿Sí? Malos medios significa que a lo mejor ilícitos, hay cosas que se supone que yo no haga para poderlo conocer, ¿no?
y que son inútiles y vanos y, y para mi estado, para mi profesión, para la- los deberes que yo tengo que cumplir, eh, las cosas que se supone que tenga que saber. ¿Sí? Entonces, uno también, si las desea, o sea, por mera curiosidad o por mera vanidad, pues también todo eso no está ordenado, no está según el querer de Dios. ¿Sí? Y también otro vicio del entendimiento, ya sería como una especie de octavo, donde caemos mucho, pero mucho, es en los pensamientos inútiles. Los pensamientos inútiles que nos hacen ocupar el espíritu eh, en, en muchas cosas eh, que mm, no me permiten concentrarme en lo que me tengo que concentrar. ¿Sí? Eh, Imaginaciones, fantasías, sueños, este, recuerdos. ¿Sí? Entonces, el- eso nos hace gastar un tiempo maravilloso que lo podríamos utilizar para estar atento a lo que debo estar atento y estar haciendo lo que debo estar haciendo. ¿Sí? El- Esto perjudica mucho principalmente en el trabajo, en el estudio, en, en la oración, ¿eh? Porque por decirlo así, me desconecta de la realidad que se supone que esté viviendo. ¿Sí? Y, eh, y no hago lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y estos pensamientos hay que tratar de luchar con ellos, o sea, evitarlos, tratar de concentrarnos en lo que tenemos que estar haciendo y no darle, no alimentarlos, no alimentarlos. ¿No? Sí, padre, pero vio que las redes sociales eh, que se vive en este momento son un medio importante de tentación para lo que es la atención. Sí, claro, los medios ya lo hemos estado hablando en otros programas. Nosotros estamos viviendo en una cultura mediática, ¿no? Donde tenemos muchos medios de comunicación al alcance y uno tiene que tener una disciplina muy importante, una disciplina grande, precisamente para poder eh, discernir lo que tengo que ver y lo que va a ser útil para mí, para mi alma, también para el- la, la formación. ¿Eh? Eh, y entonces tengo que gastar el tiempo que tengo que gastar. O sea, tengo que limitar el tiempo y el elegir lo que corresponde, eh, que me corresponde para yo poder formarme, crecer y que sea útil para el bien de mi alma. El, Porque los medios de comunicación son grandes, son muchos medios y también tienen muchas posibilidades. Entonces, el entendimiento es curioso. El entendimiento quiere saber, saber. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, tengo que, tengo que poner límites. Tengo que poner límites. Bueno,
este tiempo es para esto, este tiempo, esto es lo que tengo que mirar. ¿Sí? Esa disciplina es precisamente la que tenemos que conseguir con ejercicio, con esfuerzo, negándonos a seguir el impulso de la curiosidad. Ve, aquí se aplica perfectamente esto del el negarse a sí mismo. Bueno, esto no, esto hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Esto es lo que hay que ver. Uno tiene que tomar las riendas de esa responsabilidad. ¿Sí? Y si yo soy un papá, soy una persona que tiene a cargo otras personas, yo tengo también enseñar a mi hijo o a esas personas que tengo a cargo también para que ellos tengan esta libertad, esta capacidad de discernimiento y que sepan también utilizar estos medios. Cuando se usan estos medios bien, pues claro, tienen un provecho grandísimo, grandísimo. Y tener en cuenta también que hay muchas, esto lo decía ya el Papa Juan Pablo II, una de sus encíclicas, que toda esta automatización del mundo, todas estas cuestiones electrónicas modernas que tienen una potencia grandísima, se puede hacer muchas cosas, pero sin embargo también tienen el peligro de que pueden, y lo sabemos ya también por experiencia, que también pueden implicar una pobreza de desarrollo en unas facultades y en unas potencias que nosotros tenemos que solamente con el ejercicio se desarrollan. La memoria, el juicio, el razonar, el estudio también, o sea, de una serie de ciencias, que se requiere el ejercicio práctico de esa facultad para que se desarrolle. Esto pasa mucho, que ahora los chicos de ahora, pues como casi todos tienen computadora o tienen el celular que funciona como una especie de computadora, entonces no desarrollan la memoria o no se esfuerzan por estudiar lo que tienen que estudiar. Y entonces, bueno, aquí tengo el celular, aquí tengo la computadora. Entonces, cuando yo necesite algo, pues lo voy a buscar ahí. Y entonces no se lo aprenden. No se lo aprenden, no desarrollan la memoria y no se la aprenden en su memoria. La memoria está en el celular o en la computadora. Entonces ese es el peligro que decía el Papa Juan Pablo II con relación a estos medios. Pero es simplemente ordenar, o sea, orientar, tener disciplina en el uso de estos medios y que está vinculado, por supuesto, a nuestra inteligencia. Y con esto terminamos la facultad de la inteligencia, los vicios que caemos con la inteligencia. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre, por lo menos comenzar examinando lo que la voluntad, ¿no? La voluntad es esa facultad que nosotros tenemos para realizar el bien que nosotros vemos a través del entendimiento, abrazar ese bien que nosotros vemos a través del entendimiento, eso que el entendimiento ve como bueno, ¿sí? Y esa potencia que es la que me hace ir hacia ese objeto que yo veo como bueno, alcanzarlo, es precisamente la voluntad.
Y esta voluntad tiene que, por supuesto, estar muy bien orientada, tiene que ir dirigida hacia el querer de Dios. Si esta voluntad no va dirigida hacia el querer de Dios, hacia el buscar lo que Dios quiere, la voluntad de Dios tiene que estar unida precisamente a eso, entonces la voluntad va mal orientada, va desorientada y es muy perjudicial para nosotros y también para los demás, porque entonces no estoy haciendo lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Por eso hay que pedirle a Dios en la oración para ver cuál es su voluntad. Exacto, por eso es que Jesús nos enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, precisamente, las primeras cosas que pide, eso tiene 7 peticiones. Entonces, las primeras cosas que pide, que van dirigidas precisamente a Dios, es que se haga la voluntad, su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Muchas veces nosotros rezamos esta oración, pero a lo mejor no nos damos cuenta de lo que estamos diciéndole a Dios, porque incluso a veces rezamos el Padre Nuestro no para hacer la voluntad de Dios, sino para que Dios me consiga algo que quiero yo, sin preguntarle a Él si esto es lo que verdaderamente me conviene. ¿Ves? Si esta es su voluntad. Entonces, utilizamos el Padre Nuestro como un instrumento para, no para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer lo que a mí me parece, lo que es según mi voluntad. Porque nosotros como que no estamos muy acostumbrados a buscar en todo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es otra cosa sino que yo cumpla con mis deberes con Él, mis deberes con los demás y mis deberes conmigo mismo según sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son los derechos que Él tiene sobre mí y son los que me orientan. Entonces ya cada uno en su estado, en el sitio donde está, yo tengo que cumplir esos mandamientos porque son los que orientan mi voluntad, y en esa voluntad, en ese cumplimiento de la voluntad de Dios es que está mi felicidad. Está la autorrealización de mi vida. Y cuando esa voluntad no está bien orientada, entonces yo hago lo que se llama el propio capricho, el propio querer, la propia voluntad. Y no hay nada peor que ser un caprichoso, porque me derrumbo. Vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos con este tema. En esta pequeña pausa vamos a escuchar una melodía de la hermana Glenda que es Pide y se te dará. ¿Cuántos minutos va? Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá. Encontrará, recibirá, encontrará,
¿Qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Pues si ustedes, que son egoístas, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre del cielo cosas buenas a los que se lo pidan? Porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá, encontrará, recibirá, sí, recibirá, se le abrirá, encontrará, encontrará, recibirá, recibirá. Tema de los vicios de la voluntad, y estos vicios de la voluntad se manifiestan, como por decirlo así, en 3 líneas, ¿no? La desobediencia general, la primera, desobediencia general a todo lo que manda Dios por sí o por sus ministros, de modo que la propia voluntad es la primera enemiga de todas las leyes divinas y humanas, ¿sí? Y con más especialidad de las religiosas, porque precisamente la religión se funda en la mortificación de la propia voluntad, ¿sí? Sin eso no hay religión. ¿Por qué? Porque no me someto a la ley de Dios. Segundo vicio es precisamente torcer, cambiar la intención en lo bueno que se hace. O sea, una cosa buena que yo haga, con mi mala voluntad, o sea, con mi mala intención, yo la puedo cambiar de buena a mala. ¿Por qué? Porque no la hago con una intención recta. La hago con una intención torcida, una intención que no es sana, no es según el querer de Dios, ¿sí? Fíjense lo importante que es precisamente la rectitud de la intención, ¿sí? El tener una intención según la voluntad de Dios. Rectificar la intención. Porque yo con mi intención puedo hacer de una cosa buena algo malo, algo que no tiene provecho. Tal vez puede ser bueno desde el punto de vista externo, ¿no? Una obra se hace una obra buena, pero para mi provecho personal a lo mejor no tiene mérito, ¿sí? No tiene mérito porque falta la recta intención. Y también, y por último, la línea de no querer hacer la voluntad de Dios, sino tal vez apropiarme las cosas como si fueran mías, ¿ve? Como si yo fuera el iniciador, el origen de esas cosas que hago, ¿ve? O
dejándome llevar del desorden, haciendo las cosas, guiándome por ese desorden. Es lo que San Ignacio de Loyola habla sobre lo que se llama los afectos desordenados. Lo propio, la acción propia de la voluntad son los afectos, o sea, yo buscar eso que yo entiendo bueno, eso que yo amo, ¿eh? Entonces, cuando esa búsqueda es algo desordenado, entonces ahí yo tengo que despegarme, tengo que purificarlo, ¿eh? Para hacerlo según el querer de Dios. Vamos entonces a dejar esta reflexión que hemos hecho y ya lo continuamos en el próximo programa para terminar con el examen de los sentidos internos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. (409 39575) 409 39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.